respecto a las leyes laborales, nosotros tenemos la cultura estatal, ¿no? Creemos que depende del Estado. En lo colectivo, en lo laboral, depende de la acción sindical. De hecho, termino con esto, miren, para ejemplificar. No sé si en el caso del acoso laboral, pero un problema importante de las víctimas de conducta lesiva de sus derechos fundamentales por parte del empleador es si el juez, este es un debate álgido en el derecho, si la sanción a eso tiene que ser el reintegro del trabajador. Este es uno de los debates complejos. ¿Por qué? Porque la pregunta es, si a mí me discriminan y la solución es dinero, yo igual me discriminaron y me fui con dinero para la casa, pero el hecho de la discriminación se consolidó. No sé si estamos... ¿me siguen, no? Entonces se dice la única solución posible es que el trabajador vuelva a su puesto de trabajo. Digo, no sé si es aplicable en acoso laboral por razones, no sé, obvias, ¿no? Probablemente el acosado no quiere volver a trabajar. En el caso de la trabajadora musulmana, ella quería volver a trabajar. Estuvo dispuesta a aceptar, seguir bajo las condiciones que puso el juez. Ahora, fíjense el reintegro, cuando uno dice, bueno, pero ¿por qué no avanzamos hacia un modelo, para que el modelo sea lo suficientemente vigoroso que el trabajador que fue objeto de un despido, por ejemplo, que lesionó sus derechos por discriminación, etcétera, tenga la posibilidad de reintegrarse? ¿Saben lo que la respuesta que incluso estuvo en el Congreso cuando se tramitó la reforma procesal laboral es esta? No, pero es que el trabajador, imagínate una empresa, ¿cuándo va a aceptar que alguien que le ganó un juicio se reinstale en el lugar de trabajo? Eso es ilusión, utopía. ¿Estamos de acuerdo? Vaya a someter a la víctima a un segundo proceso de victimización, no sé, para decirlo así. Ya, pero entonces tenemos un problema complejo, porque entonces tenemos que aceptar que los derechos fundamentales tienen un precio. ¿Cuánto vale el juicio? Quiero echar a este por judío, voy a ponerlo así, perdonen que lo haga tan teatralmente, ¿no? Vamos a echar a este por judío. ¿Cuánto vale, señor abogado? Mire, déjeme calcular. ¿Vale 11? ¿Cuánto vale, señor abogado? 11 meses, ¿o no? En el máximo, en el peor de los casos, 11 meses por él. Ya, estoy dispuesto porque me molestan mucho los judíos, así que ahí está el dinero. ¿Puede ser esa la solución del derecho? Entonces la reinstalación, en Argentina está este debate muy álgido. La Corte Suprema Argentina, que bueno, tiene un universo de diferencia con la nuestra, dice esto, dice que la discriminación, que es una conducta lesiva muy cercana al acoso, necesariamente supone el reintegro, porque de lo contrario, y hay un párrafo notable, dice la Corte Suprema Argentina, esto significaría una patente de corso para el discriminador, que en el fondo pague tanto, la infracción vale tanto a sus derechos fundamentales. Pregunta, ¿y cómo hacemos para superar la reparación, el reintegro de los trabajadores? Volvemos a lo mismo. El único contexto en que eso funciona, porque yo pensaba, hay países donde el reintegro funciona, o sea, hay países, claro, los típicos países que uno cita, ¿no? Alemania, que son como seres de otro planeta, ¿no? Holanda, etc. Bueno, preocupado por esto, estuve haciendo una investigación en este punto. En todos esos países la reparación funciona, ¿sabe por qué? Porque hay musculatura sindical y por lo tanto, para el reintegrado, no es un problema de quedar a solas con su empleador, es un problema colectivo de todos los trabajadores, lo que hace viable el reintegro de los trabajadores. Fíjense lo importante, voy terminando, fíjense lo importante de modificar el derecho colectivo, y lo termino diciendo así: el acoso laboral es un problema muy importante, pero está en línea con otros problemas de los trabajadores en Chile que dicen relación con su falta de poder. El acoso laboral, en mi opinión, es un problema de poder, ¿estamos de acuerdo? Entonces su solución es un problema de contrapoder. El derecho chileno no permite a los trabajadores construir ese contrapoder. Por lo tanto, la solución, aunque parezca curioso, para cerrar, es el derecho colectivo. Más sindicatos, más negociación, más fuerza de los trabajadores podría ayudarnos a prevenir de mejor manera el acoso laboral en el contexto empresarial. Eso es, muchas gracias. Vendo libros también afuera. Oye, pero sí. Quiero un comentario. Me parece muy interesante la perspectiva que has mostrado, porque en realidad esto de que
se sancione finalmente, por una parte, según el resultado y no según los requisitos que se cumplen o no se cumplen, ya es interesante. Luego, el llegar a los derechos fundamentales, y ahí nos llegamos no solo al Código del Trabajo, sino que a la Constitución Política también, que tanto respeto hay de los derechos fundamentales. Y yo no puedo dejar de asociarlo al derecho a la seguridad social. Ya. Porque la verdad es que las personas cuando están trabajando y sufren este acoso laboral u otras formas de persecución, en realidad no es que quieran dejar el trabajo y tener una indemnización, ¿cierto? Entonces uno tiene que preguntarse qué efecto, y es lo que veíamos un poco con el médico anteriormente, qué efectos se van produciendo en la vida laboral de estas personas que son acumulativos. Y por lo tanto hay que asociar los derechos también que se tienen durante la vigencia de la vida laboral. Y en eso yo creo que ya tenemos que aprender a conversar mucho más lo laboral con la seguridad social, lo constitucional, las normas de otro tipo, y por supuesto el fortalecimiento de la organización sindical y de lo colectivo como un valor de nuestra sociedad, que al final llegamos a eso, porque hoy día considero que todo sigue siendo como un disvalor. Entonces, solo eso, decir que tal vez cuando hablaba antes el médico, lo hacía asociándolo más a las enfermedades que se producían durante la vigencia de la vida laboral, y algo tenemos que hacer al respecto para prevención y también para medidas en ese plan. Mira, una sola cosa interesante sobre lo colectivo, quiero rescatar lo de seguridad social, es por ignorancia mía nada más. Yo creo que ese puente hay que construirlo, pero fíjate una cosa sobre lo colectivo. Si tú tomas los juicios de tutela, esta acción, por bien podría decirme, has hecho un cuadro idealista del asunto, porque planteaste una protección de la acción de tutela como un suerte de paraíso. En términos normativos, nada más conceptuales, la realidad por supuesto que otras cosas son cuántos trabajadores acceden a esa protección. Pero fíjate una cosa, esa acción está pensada para que la ejerzan. Si uno toma la gente que ejerce esa acción, el 90 y tantos % de los casos son despidos, o sea, hay gente que ya se fue. Por lo tanto, esa dimensión colectiva se pierde, porque todo es dinero. ¿Cuánta indemnización? La acción, sin embargo, fue construida, en mi opinión, muy bien, para que tuviera importancia durante la relación laboral. En contextos, por ejemplo, cuando... Mira, hay un fallo, hay un juez del trabajo que el caso de Transantiago, ¿no? Él dice en su fallo, algo que metiendo en las categorías psicológicas sería un acoso, el acoso laboral organizacional, ¿no? Que es como un concepto, digamos, más debatible, ¿no? La organización está construida en torno al terror, por así decirlo. Decía, este juez dice, el Transantiago está construido de esa manera, decía, es una organización que está construida para el trabajador como un organigrama hostil desde principio a fin. No hay baño, no hay plazo, no hay tiempo, etcétera, etcétera. Y era durante la relación laboral. La ley permite que las organizaciones sindicales ejerzan esta acción durante la relación laboral. Y es más, en una cosa notable de la ley, dice no solo las organizaciones sindicales que tengan trabajadores afiliados, dice cualquier organización sindical que tenga interés legítimo, cualquiera. ¿Tú sabes cuánto de eso ha habido en Chile? Nada, prácticamente nada. ¿Por qué no tenemos sindicato? Por lo tanto, el trabajador que está siendo acosado laboralmente, igual que otros trabajadores al que está siendo discriminado, al que lo están maltratando, tienen el mismo problema, que es que están en un contexto de poder sin ninguna posibilidad de contrastar ese poder. Por eso, aunque parezca medio, reiterativo, la solución es el derecho colectivo. Por eso es tan importante reformar el plan laboral de Piñera. Existe toda la... no digo que esto va a eliminar el acoso laboral. En Francia también, en Francia tienen un gran... Pero las capacidades de prevención son mucho mayores con una organización colectiva, con poder, que ojo, con poder, porque usted me va a decir, a propósito de los empleados públicos, hay organizaciones colectivas, pero hay que tener poder. No es lo mismo, nosotros el plan laboral hizo bien su tarea porque nos acostumbró a creer que un sindicato puede tener 10 socios y no tener poder. Igual lo seguimos llamando un sindicato. Eso es lo que un amigo llama los sindicatitos. Eso es microsindicalismo, eso no tiene ninguna importancia. Los sindicatos tienen que tener vocación de poder.
lamentablemente en la cultura laboral chilena se instaló la idea de que el sindicato es para juntar dinero, ¿no? Para ganar plata. Entonces los sindicatos no están... El acoso laboral, si usted va a una asamblea sindical, el acoso laboral no existe, porque la discusión sindical es dinero, cuáles van a ser las asignaciones. Si están en la lógica del bono de término, se acabó todo. ¿Cuántos millones o van a ser el bono de término? Hoy vamos a hablar de acoso laboral, no, eso después, porque estamos discutiendo los millones del acoso, perdón, del bono de término. Cuidado, por eso digo que mientras no se reforma el derecho colectivo, que parece ser algo lejano al acoso laboral, este problema y otro tienen muy pocas posibilidades de ser prevenidos desde el derecho. Y una estructura de los derechos fundamentales, creo que claramente ahí está la solución a la problemática y también el tema de los sindicatos. Y justamente ligando un poco la presentación del psiquiatra, me parece entender lo que planteaba acá la señora en relación a que al tipificar y al diagnosticar encasillamos, y al encasillar dejamos fuera. Entonces creo que el aporte de los peritos psicólogos no está justamente en tipificar o en poder diagnosticar esto, sino que más bien lo que se hace en lo penal, que es ver la extensión del daño, porque desde ahí podemos ver también medidas que vayan en pos de la reparación del trabajador. Y nosotros podemos presentar en un juicio laboral qué instancias podrían ser reparadoras psíquicamente para ese trabajador. Quizás volver a su trabajo con otro empleador podría ser reparador, o quizás salir del trabajo, no lo conocemos, no sabemos más allá. Y yo creo que desde ahí la psicología puede la constitución, entonces que es un tema mucho más grave que simplemente llevarlo a un diagnóstico de acoso, y que para peor ni siquiera está diagnosticado en los manuales de trastornos mentales, entonces no está en el DSM-5, no está en el CIE-10, entonces de alguna manera creo que es un problema social que si lo reducimos a acoso se pierde, y de alguna manera hay que verlo desde el tema social, sindicalizando, educando y claramente viendo desde los derechos fundamentales. Una sola precisión, estoy de acuerdo. Cuidado, también el problema de la noción psicológica es que nos exige el daño psíquico acreditado. Entonces fíjate, cuando un abogado demanda acoso laboral, el juez, yo he visto sentencia y dice, pero usted que no acompañó ningún certificado, un psiquiatra que acredite el daño. Eso es otra derivada del mismo problema. Cuando yo le digo al juez que hay una afectación de derechos fundamentales, no estoy apelando a ningún daño psíquico en particular, estoy apelando a una noción cultural y social. Mire, usted puede ser una mujer muy resiliente, pero que la traten de escort es socialmente inaceptable. No sé si me entienden. Pero eso es un daño grave, ¿no? Más allá de lo psicológico. Yo tengo una consulta respecto a lo que tú nos planteas de la PT, especialmente para los funcionarios públicos que no estamos afectos al Código del Trabajo. ¿Cuál es tu postura frente a eso? Tengo noticias esperanzadoras, en mi opinión, sobre eso. A ver, ha habido un gran debate sobre si estas acciones aplicables para los funcionarios públicos. Yo creo que es inminente que la jurisprudencia cambie en el sentido de acoger la acción de tutela para los funcionarios. Este es un problema, digamos, de pasillo de los tribunales, ¿no? La mayoría de los jueces del trabajo que yo conozco se consideran competentes y por lo tanto dan curso a la protección de... lo que pasa es que la Corte Suprema venía sosteniendo que no. Pero cuidado, porque en el fallo, un fallo del 2013, la Corte Suprema dijo 5-0 que no. En el último fallo fue 3-2. Y la Corte Suprema, la sala laboral de la Corte Suprema está a punto de cambiar de composición por la llegada de Carlos Cerda. Por lo tanto, las posibilidades de que eso se revierta son altísimas. De hecho, yo creo que ya todo el mundo da por revertida esa jurisprudencia. Por lo tanto, se abre la vía, que es bien interesante. Fíjense que la postura del Estado chileno a todo esto, ¿no? La postura del Estado chileno es, no, esto no se aplica a los funcionarios. Y la cuestión es esta. Una jueza me decía, tenía la razón, decía, si un juez dice, vaya de todo el vericueto legal de argumentos de aquí, argumentos de allá, si un juez dice que los funcionarios no pueden acceder a esta vía, entonces está diciendo que hay ciudadanos de primera y segunda categoría. Y eso es inaceptable, decía la jueza. Y yo le decía, un juez no puede tener, por más argumentos que ocupe legales, terminar sosteniendo como premisa algo que contraviene la ética más elemental. Porque el derecho no puede estar construido desde esa mirada. Nada, yo creo que mucho mejor sería que el gobierno reformara la ley y permitiera la acción de tutela para los funcionarios en la ley y punto.
Pero yo creo que es inevitable que se vaya a cambiar la jurisprudencia y por lo tanto se va a permitir el acceso de todos los funcionarios a este tipo de casos, yo creo que a la vuelta de la esquina. Ya en el último fallo, te insisto, habían 2 votos muy contundentes que van en esta línea, ¿no? Si tú le niegas a los funcionarios, le estás diciendo que son ciudadanos de segunda categoría. Yo creo que es inevitable, hay un cambio inminente. Yo agradezco, profesor, cuando levanté la mano, la pregunta ha sido un poco respondida. Me queda claro entonces que con respecto a la tutela, hablarse 30 o 40 sentencias, Sí. relativamente respecto a la tutela. Y el mensaje en el fondo sería que los sindicatos tienen una excelente herramienta. Estoy entendiendo que en el fondo los sindicatos, como dirigentes, estamos ausentes en el fondo. 30 o 40 sentencias es muy poco aquí. A ver, lo que pasa es que yo lo que quiero mostrar, más allá que yo entiendo que a usted nos reúne el acoso laboral, pero yo quiero mostrar que el acoso laboral es una página de un mismo libro, que es la situación del trabajador en Chile en general. Y en ese caso, en mi opinión, el sindicalismo tiene la siguiente responsabilidad, porque, fíjate una cosa, a propósito de Clotario Blest, a Clotario Blest le sería muy difícil reconocer el tipo de sindicalismo que se construyó en Chile en este último tiempo, porque el sindicalismo ha terminado preso del modelo del plan laboral. Los sindicatos hoy día básicamente son esto en Chile, son sindicatos chicos, donde lo que se espera de los dirigentes es dinero, o sea, que consigan beneficios monetarios, y no que discutan el poder. Por eso que el acoso laboral no es un tema para la acción sindical hoy día en Chile. Y además porque por ley los efectos de la acción del dirigente sindical, del sindicato, solo afectan a sus afiliados. Entonces, inteligentemente, el plan laboral transformó los sindicatos en clubes de fútbol, en membresía. A mí, yo solo me beneficio del sindicato si soy afiliado. Eso no pasa en ningún país del mundo de los que uno admira. En todos los países, la acción del sindicato, el convenio colectivo, el contrato colectivo, afecta a los trabajadores del entorno, no solo a los afiliados. Eso obliga a los dirigentes a pensar en todos los trabajadores y no solo estar pensando en los miembros del sindicato, en la membresía. Fíjate una cosa interesante, hay sin embargo ejemplos, y son ejemplos potentes de que eso se puede romper, este sindicalismo, digamos, contractualista, de que solo para de membresía. Los portuarios que han roto esa lógica, ahí hay 7 empresas y ellos han llegado al acuerdo que cualquier problema grave de uno es problema de todos, y por eso tuvieron una huelga general, y estaban en huelga trabajadores que no tenían el problema, porque los que tenían el problema eran de mejillones, ¿se fija? Y yo acabo de leer que la CTC, la Confederación de Trabajadores del Cobre, llegó a un acuerdo con las mineras, eso es poder, para una serie de beneficios que son para todos los trabajadores contratistas, no para los afiliados de la CTC. Como Piñera fue muy inteligente, instaló entre los dirigentes sindicales, instaló un modelo neoliberal de sindicalismo. No quiero que se me haga acusar de abusar del término neoliberal, está bien. ¿Por qué? Porque los puso a competir. Entonces tú tienes empresas chicas, 3 o 4 sindicatos que están peleando entre ellas por quién obtuvo 2.000 pesos más para... La posibilidad de formar sindicalismo de clase potentes son nulas. Y tú entonces tienes dirigentes que no se hablan porque es del 1, del 2, etc. Son todos igual explotados, pero uno explotado del 1, uno explotado del 2, para que se den cuenta lo absurdo del sistema, ¿no?